Amigos de la vida, seguimos en el ciclo de la esquizofrenia. Hoy en el ciclo 6, el pensamiento en los esquizofrénicos. No puede decirse de ningún modo que la manera en que los esquizofrénicos usan los conceptos y las palabras es siempre desordenada. Existe, de hecho, un orden definido en su manera de pensar, solo que este orden no obedece a las leyes de nuestra lógica normal. La lógica del esquizofrénico es igual a la del pensamiento primitivo, mágico, es decir, con una manera de pensar que hallamos también en el inconsciente del neurótico, en los niños pequeños, en las personas normales en condiciones de fatiga, bajo la forma de antecedentes, entre comillas, del pensamiento, y en el hombre primitivo. Es la manera arcaica de pensar. En la esquizofrenia encontramos notablemente desarrollado lo que en la neurosis obsesiva se manifiesta en forma leve. El pensamiento esquizofrénico se halla en pleno regreso de la etapa lógica a la prelógica. El carácter regresivo del tipo de pensamiento propio de la esquizofrenia es confirmado por la investigación que demuestra su identidad con los presuntos precursores arcaicos del pensamiento lógico. El pensamiento del esquizofrénico es relativamente más concreto y activo que el pensamiento normal, si bien incapaz de abstracciones realistas, tiene menos de preparación para la actividad subsiguiente y más de equivalente simbólico del acto. Su carácter de concreto es solamente relativo, por cuanto sus imágenes concretas no corresponden a realidades objetivas, sino que se forman o están influidas por las modalidades del pensamiento primitivo, de realización mágica de los deseos. Su carácter activo se debe al hecho de que la percepción de los estímulos y la reacción a los mismos, que es su elaboración subjetiva, se hallan nuevamente entrelazadas entre sí. En las personas no psicóticas, esta manera de pensar sigue en vigor en el inconsciente. De ahí surge la impresión de que en la esquizofrenia lo inconsciente se ha hecho consciente. Habiendo regresado al primer plano, el proceso primario y las maneras arcaicas de pensar, estos mecanismos ya no colocan a los esquizofrénicos en situación de extrañamiento. Es así como demuestran, por ejemplo, una comprensión intuitiva del simbolismo. Las interpretaciones de símbolos que a los neuróticos les cuesta tanto aceptar durante el análisis psicoanalítico, repito, las interpretaciones de símbolos que a los neuróticos, que somos bastante, bien, les cuesta tanto aceptar durante el análisis, son hechas por los esquizofrénicos espontáneamente y como cosa de cajón. El pensamiento simbólico no es para ellos un mero método de tergiversación, sino que constituye realmente su modo de pensar, arcaico, pero modo de pensar.
En cuanto al contenido ideacional, los esquizofrénicos también expresan a menudo con toda libertad ideas que las demás personas reprimen y profundamente, tales como, por ejemplo, el complejo de Edipo. Esto da la impresión de que el yo del esquizofrénico ha sido arrollado por sus poderosas exigencias instintivas, las que han logrado abrirse camino violentamente hacia la conciencia. Este arrollamiento del yo puede ser resultado, sin embargo, de una regresión defensiva. Parece a veces como si, gracias a la regresión, el paciente hubiera pasado de un modo censurable y peligroso, a un mundo placentero, de cumplimiento de lo deseado. Las más de las veces, el conflicto continúa. En un intento de huir de una peligrosa realidad, el paciente se deja sumergir en un mundo de fantasías sexuales infantiles, pero fracasa, y los peligros de los cuales pretendió huir vuelven con la inundación de impulsos infantiles, y los peligros de los que pretendió huir vuelven con la inundación de impulsos infantiles. ¿Cómo puede ser analizado un esquizofrénico, siendo que el análisis consiste en enfrentar al paciente con sus deseos inconscientes? Este es el análisis psicoanalítico a todos los pacientes neuróticos. La ortodoxia de Sigmund Freud. ¿Cómo puede ser analizado un esquizofrénico siendo que el análisis consiste en enfrentar al paciente con sus deseos inconscientes? Y en el esquizofrénico, estos deseos ya son de todos modos conscientes. Esta pregunta puede ser contestada fácilmente si se tiene en cuenta el carácter de defensa que tiene la regresión. La primera interpretación que se ha de hacer no es la de que el paciente tiene un complejo de Edipo, sino que tiene temor a ciertos aspectos de la realidad. Si el análisis tiene éxito, la búsqueda y localización de estas angustias conducirá a enfrentarse con el complejo de Edipo desde otro ángulo completamente distinto. Del mismo modo que en las neurosis, lo que el análisis debe hacer aquí es tratar de enfrentar al paciente con las angustias de las que éste quiere huir y no participar en sus intentos de fuga. Hasta aquí, amigos de la vida, hoy el pensamiento de los esquizofrénicos. Próximamente nos sigue la hebefrenia, síntomas catatónicos, y así seguiremos andando por este mundo tan fascinante, pero tan verdaderamente triste por lo cargado de angustias y sufrimientos humanos que tiene. Amigos de la vida, aquí se habla de esos intentos de fuga, se habla de esa angustia de la que el paciente quiere huir. Nadie quiere sentir angustia, y menos angustia psicológica, y menos la angustia que siente el esquizofrénico o la angustia que siente aquel que ha tenido, pudiéramos decir, psicosis derivadas de la etapa oral. Seguiremos porque hay que seguir. Y seguiremos
animados y unidos en el aprendizaje de nuestra realidad, ¿ok? De nuestra realidad humana, y tomados de la mano seguiremos como habitantes del planeta, amigos de la vida.